Y cuando vemos este pasaje, habla sobre el temor de Dios. Y normalmente, cuando hablamos sobre el temor a Dios, normalmente usted ¿a qué piensa o a qué cree que se refiere el temor a Dios? Cuando habla del temor de Dios. No en Proverbios, sino usted. Para usted, ¿qué es el temor de Dios? O a Dios. Cuando no obedece. Cosas como la de ayer, también es tener temor porque son cosas de Dios. Amén. Ya. Normalmente nosotros tenemos una confusión en la palabra temor y la confundimos con el miedo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de temor a Dios, encierra varias cosas importantes que debemos tener claro. ¿Qué es miedo? No es tener temor. No hacerlo. ¿Sí? Porque esa es la palabra que nosotros confundimos. Miedo es terror a algo, ¿cierto? Que se asusta a uno, ¿cierto? Por ejemplo, ayer la lluvia, ya se va a inundar, mejor dicho, llegó el diluvio y nos ahogamos ahí. Y los que no sabemos nadar, imagínense, ni canoas ni salvavidas para podernos, ¿cierto? Entonces, el asunto es diferenciar la palabra miedo a la palabra temor. Y vamos a leer el versículo 7 del capítulo de Proverbios 1, el verso 7. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Exacto. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, de Jehová. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar por qué Dios mismo se ofrece a enseñarnos ese temor. O sea, aquí habla de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero Dios se ofrece a enseñarnos cuál es ese temor, para que no confundamos el miedo, el terror, ¿sí?, al temor. No es sentir miedo de Dios, no es sentir terror de Dios, porque eso jamás quiere Dios hacer. Eso es como cuando, por ejemplo, un niño pequeño se esconde para que sus padres no lo castiguen, o hay algunos padres que son de esos violentos que castigan tan feamente y los niños viven, no sé si usted ha visto, como traumatizados y hacen sus maldades, pero ya saben que lo que les espera, entonces tratan de esconderse o hacer millones de cosas. Dese cuenta hoy en día los muchachos cuando pierden los exámenes, cuando pierden cosas, que van perdiendo el año, hasta la vida se quitan por el miedo que tienen de enfrentar a sus padres, ¿sí? Entonces, de esto no se trata lo que está diciendo aquí Proverbios y lo que quiere enseñarnos Dios. Lo que quiere es que nosotros tengamos una diferencia, o sea, una diferente forma de poder entender por qué es necesario que tengamos sabiduría, ¿sí? Y por qué es necesario tener temor, ¿sí? Temor de ese temor de Dios. Y vamos a Salmos 34. Y vamos a leerlo desde el 11 hasta el 14. Salmos 34, del 11 al 14. ¿Lo tenemos? Leo. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. La forma como Dios nos instruye acerca del temor hacia Él comienza con el deseo ferviente de sus santos de tener vida. Eso empieza con el verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Cierto? Entonces, aquí viene la forma en que Dios nos va a instruir acerca del temor hacia Él. ¿Qué dice el 12? ¿Quién es
el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien. ¿Qué dice el 13? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El 14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces mire aquí lo interesante. Dios siempre está interesado que sus hijos caminen bien, ¿cierto? Que anden por el camino correcto, por las cosas que no los desvían. Hay dos caminos y siempre hemos hablado, ¿cierto? Y en todas las cosas hemos oído que hay dos caminos y que nosotros tenemos el dominio propio o la decisión, o sea, de tomar. Nosotros tenemos la autoridad de poder tomar decisiones y Dios nos dejó así al libre albedrío de poder decidir qué queremos hacer con nuestra vida, cómo nos manejamos, cómo manejamos nuestras manos, cómo manejamos nuestros pies, cómo manejamos nuestra boca, cómo manejamos nuestra mente y nuestro corazón, ¿sí? Él nos dejó la libertad, pero nos dejó la libertad con un manual, ¿sí? Nos dejó este manual donde nos explica, ¿sí?, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué nos dice? Guarda tu boca del mal. ¿Qué más dice? Y tus labios de hablar engaño. Porque es necesario, él dice que es necesario que nosotros guardemos nuestros labios, que guardemos nuestro corazón, que nos apartemos del mal para irnos por el bien, ¿verdad? Que busquemos la paz y la sigamos. No que busquemos por un momento, ¿sí?, por un instante o por un día, porque necesitemos algo y lo busquemos simplemente por hoy, sino Él quiere que lo busquemos constantemente. Ahora, ¿pero qué es realmente el temor a Jehová? Vamos a Proverbios 8 y vamos a leer el verso 3. Ahí vamos a encontrar lo que realmente es el temor. 3. Entonces, ¿qué dice? El temor. El Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Bien, léame esa versión. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, ¿qué es lo que realmente es el temor de Jehová? Según el verso que acabamos de leer. El temor de Jehová es aborrecer lo malo, ¿sí? No es tenerle miedo a él. Uy, hice esto y ahora, ¿por dónde me escondo? ¿Sí? Lo que hizo quizás Adán y Eva cuando desobedecieron, que quisieron esconderse de él, pero no pudieron, porque Dios ve todo. Así se esconda uno bajo las piedras, así se convierta uno como en un camaleón, ¿cierto? Que un camaleón se pone en cualquier color y de ese se convierte y nadie lo ve. Pero Dios sí, porque de Él no nos podemos esconder. Entonces, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y qué es lo que sigue diciendo el verso? Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. ¿Qué es lo que aborrece? El orgullo, la arrogancia, ¿qué más? La mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Sí? Eso es lo que aborrece Dios. Ahora, si nosotros le tenemos, quizás, bueno, no hablo de todo el mundo, quizás algunas personas lo tienen, le tienen miedo a los truenos, le tienen miedo a los sapos, a las arañas, a las cucarachas, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, que usted le da así como que, uy, ¿no? Y de pronto usted ve un ratón, no sé si son de esas que se suben a las sillas, yo sí. Yo sí. Ya después, yo no sé si escucharon una vez cuando
cuando el pastor predicaba y dio un caso del miedo, y yo le tengo mucho miedo a los ratones y más a las ratas. Y en una ocasión, allá en Cúcuta, en la casa, había un espacio de la puerta hacia abajo, así más o menos gruesito. No era muy grueso, era así. Era como hacer un espacio así. Y una mañana se me levantaba bien temprano porque me paraba a hacer el desayuno y me paraba a hacerle el lunch.